entiendo más por qué había esta tarde preguntado al Señor qué les comparto hoy. Y entonces tengo aquí algo para hacerlo. Y es, ni lo han oído, pero hoy lo van a oír mejor, ¿verdad? Dios dejó escrito que sin prójimo no hay evangelio, ¿ok? El prójimo se convierte en una pieza tan importante para ayudar nuestra fe, ¿ya? Y los milagros suceden, Jesús lo dejó escrito, que los milagros eran hechos para que la gente creyera, ¿ya? Por eso el evangelio del Señor Jesucristo debe ser un evangelio con, como Él lo prometió, señales, prodigios, maravillas y milagros. ¿Por qué? Porque eso mismo nos ayuda a ir creyendo. Y ahí es donde el prójimo de veras forma una pieza clave para Dios, ¿ya? ¿Por qué? Yo lo he entendido de esta forma. El prójimo es el disparador de los milagros que vos necesitas, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando yo me extiendo a ayudar a alguien, no importa lo pequeño que sea, que esté dando una oración, un abrazo, un billete, eso sencillamente Dios lo ve como el disparador. ¿Por qué? Porque Él dejó una regla de oro establecida. Si das, vas a recibir. ¿Ok? Mucho creyente no recibe porque solo se mantiene pidiendo, pero el solo pedir y no dar lo que ya Dios nos ha ido dando es, sin saberlo muchas veces, es menospreciar lo que Jesús sufrió para darme lo que me da. ¿Ya? Entiéndase salud, entiéndase paz, entiéndase gozo, entiéndase protección. Se ha hablado hoy mucho de protección, ¿verdad? Entonces, eso que hemos recibido tiene que tener mucho valor para nosotros, porque para nosotros es gratis, pero para el Hijo de Dios no fue gratis. Él tuvo que sufrir para alcanzar eso, para tener victoria y entregárnoslos, ¿ok? Entonces, el prójimo, ¿para qué le sirve a Dios? Y me sirve a mí y le sirve a usted. Para ver de veras cuánto de Dios tenemos. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, cuando alguien te critica, cuando alguien murmura o habla mal de vos, dependiendo de cómo tú reacciones, de cómo tú tomas esa crítica, ¿ya? Un insulto, por ejemplo. Ahora con el tráfico, vos sabés que a veces es gente que toca la bocina y quiere que te quites, ¿verdad? Y si no lo haces, pues te insulta. Dependiendo de cómo tomemos cada una de esas cosas, es que le estamos diciendo a Dios, sin palabras, Señor, de veras que ya tengo un poquito más de ti aquí adentro, porque ya reacciono diferente a eso, ¿ya? Pero si reaccionamos así como antes, entonces eso le está diciendo a Dios y nos debe decir a nosotros, ¿ya? Que me hace falta más de Dios, ¿ya? Y hay un ejemplo en la Biblia que a mí me impresionó. El rey David viene de una gran victoria, trae botín cargado de riqueza a Jerusalén, ¿ya? En esa batalla eran 3 reyes los que se unieron contra él y él los destruyó. ¿Ya? Imagínate todo el pueblo gloriándolo en la puerta y diciéndole saber cuántas palabras lindas. De repente se para un hombre y le insulta, pero con palabras feas. Y viene el guardaespaldas que tenía la orden de defender al rey y él sabía que si alguien insultaba al rey tenía autoridad para matarlo. Saca la espada y va contra el hombre que insultó al rey, pero en eso sabe que este rey es un poco diferente. Entonces mejor dice, le pregunto y le dice, mi rey escuchó lo que este le dijo, me permite que use la espada. Y el rey David le dice, guarda la espada, porque ¿quién no dice si fue Dios el que me mandó semejante recado? Ya, imagínate su corazón, ya, siendo rey. El hombre sabía que las cosas no pasaban por gusto. Si alguien le insultó, era Dios diciéndole, bueno, quiero ver cómo reaccionas, ¿verdad? Entonces, imagínense a nosotros con una reacción que tengamos, podemos mostrar cosas o buenas para Dios o no tan buenas para Dios, ¿ok? También la persona llamado prójimo me certifica a mí y le certifica a Dios si lo que yo digo es cierto, ¿ya?
¿Cuántos de aquí le han dicho a Dios que lo ama? ¿Ya? Levante su mano si usted le ha dicho a Dios que lo ama. ¿Ya? Ok. Usted le ha dicho a Dios, Dios te amo. Y Dios lo recibe, lo escucha. Él escucha todo lo que decimos. Pero si a las 2 horas viene ahí un indigente y vos lo que haces es que te cambias de banqueta porque mira qué sucio y qué mal olor tiene. Entonces, lo que le dijiste a Dios es mentira, ¿ya? Porque yo no puedo decirle a Dios a quien nunca he visto, y eso lo dejó escrito, Señor, te amo, si a los que veo y tienen necesidad y son más pequeños que nosotros, no los puedo amar, no importa su condición, ¿ya? Entonces, wow, eso a mí me ha pegado porque en algunas veces creo que he contado que yo fui muy orgulloso, ¿ya? Venía de pequeño con pobreza y llegué a tener tanto, entonces el corazón se inflama de orgullo, ¿verdad? Crees que sos mejor que otros, ¿verdad? ¿Y cuál fue el área donde Dios más me trabajó y me avergonzó? En mi orgullo, ¿verdad? Quebrándolo, porque si no, no podemos caminar. ¿Y a quiénes usaba? Personas así, de bajo perfil para enseñarme, ¿verdad? Les cuento una experiencia. Yo le hablé a una señora hace muchos años de Dios por su necesidad y de veras Dios la tocó y yo tenía ya, ponete, 5 años de ser creyente y ella al mes me vuelve a encontrar, ¿verdad? Tenía un mes de haber conocido al Señor y me enteré que iba a un lugar a aprender. Y al mes me encuentro y me dice, ay, Señor, muchas gracias. Usted fue el que me habló tan lindo de Jesús. Mire, fíjese que anoche estaba orando y Dios me dijo que lo iba a encontrar y que le dijera esto. Y yo la vi y dije, ay, pobrecita esta mujer, ¿verdad? ¿Cómo puede creer que Dios con un mes de que tiene de conocer a Dios ya va a recibir un mensaje para darme? Y le escuché por respeto, pero no lo creí, ¿ya? O sea que en otras palabras le desprecié, ¿ok? Pasaron como un mes más y llego a una reunión y ahí estaba uno de esos hombres grandes de Dios, como les dicen, ¿verdad? Y entonces ahí termina él de compartir en ese grupo donde estoy, y en eso se me queda viendo y dice, usted de camisa roja, venga para acá. Y el hombre, no saben ustedes qué me dice. Lo mismo que me dijo la señora. Y yo me comencé a llorar, pero avergonzado de haber despreciado a esta mujer porque tenía un mes, pero a Dios qué le importa eso, ¿verdad? Han leído, me imagino, en la Biblia que está que Dios usó a una burra para hablar, ¿verdad? Imaginas, a un animal lo hizo hablar. Entonces, ¿a quién no puede usar Dios, verdad? Pero era para trabajar en el corazón, que sin duda era altivo, ¿verdad? Ok. Y el prójimo es usado para que nuestra fe se incremente. ¿Por qué? Porque cuando vos haces algo para alguien y Dios le contesta, yo creo que no hay cosa más maravillosa para un creyente que esta persona que recibió el milagro porque vos oraste por desatar habla sobre él, venga de regreso la semana, al mes y te venga a contar que como vos le dijiste de parte de Dios, así fue, él recibió su milagro. Imagínate qué pasa en nuestro corazón. Comenzamos a tener confianza de que no somos lo que éramos antes y que a pesar de que fallamos tanto y tenemos tanto lucha aquí en la mente de creer mejor, Dios nos puede usar. Y es así como se incrementa la fe, ¿ya? El ejemplo que está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles es muy claro. Pedro va entrando al templo, ahí hay un paralítico que sentaban a pedir limosna, y él por primera vez, ya que Jesús regresó al cielo, él hace una oración y Pedro solito ve su primer milagro. ¿Y qué le dice al paralítico? Míranos. Y dice la Biblia que el paralítico lo vio y extendió la mano porque esperaba recibir algo de Pedro. Y Pedro dice, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le dio la mano y el paralítico brincó, se le afianzaron los tobillos, dice, se hizo un alboroto en el templo. Ok, el milagro está escrito y normalmente uno ve, la qué lindo el milagro de Pedro de paralítico, pero yo creo que el milagro más grande es qué pasó en el corazón de Pedro. Ahí la fe de Pedro comenzó, sin tener ya Jesús a su lado, a crecer.
¿Sabe qué? Está escrito en el libro de los Hechos más adelante, que la gente sacaba a los enfermos a la calle porque sabían que Pedro iba a pasar y le decían, Pedro, Pedro, aquí hay otros paralíticos. Y él decía, no, ahorita mi sombra los toca, y seguía caminando y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Jesús nunca sanó a nadie con su sombra, pero había dicho, ustedes que creen en mí van a hacer obras iguales y van a ser más grandes, ¿ya? Ahora, ¿qué es aquí el prójimo? ¿Dónde entra en juego? El paralítico le sirvió a Pedro para ver su primer milagro hecho por Dios a través de él, y entonces su fe comenzó a crecer al punto de que después solo su sombra sanaba a los enfermos, ya ni se paraba a orar por la gente. ¿Ok? Así que lo que hacemos por alguien va a ayudar nuestra fe. ¿Ya? El prójimo ayuda a que cumplamos la gran comisión de ir y compartir. ¿Ya? Eso es un mandato para todos. Triste que a veces eso se ve solo para la iglesia o solo para el evangelista o el pastor o el sacerdote. Tiene que hacer, no. Todo aquel que cree tiene que compartir lo que está creyendo. ¿Y a quién se le vas a compartir? Al prójimo, ¿verdad? El prójimo me ayuda a no despreciar a nadie. ¿Ok? A mí por años me cuestionó que por qué Jesús había perdido tiempo de escribir algo tan sencillo cuando dijo, si le das un vaso de agua a este pequeño, a mí me lo diste. Yo le decía al Señor, y no saben cuántos años perdí tiempo por tonto. Yo le decía a Jesús, pero ¿por qué dejaste escrito algo que no tiene sentido, hombre? ¿Ya? ¿Quién nos regala un vaso de agua? ¿Ya? Cualquiera, no importa el corazón. Yo, yo eso como que lo desprecié. Cuando ya comencé a caminar un poquito más, la cosa se volvió seria al entender por qué lo dijo. Si él se da cuenta que das un vaso de agua a un pequeño, imagínate cómo no se va a dar cuenta si desprecias personas en tu diario caminar. Si desprecias y hacer sentir mal a la gente, si no les prestas atención, si te sentís mejor que ellos, ¿verdad? Jesús para ello dejó escrito que Jesús consideró a todos, imagínate, el Hijo de Dios, superiores a él mismo, y eso es el mandato para nosotros, ¿ya? ¿Dónde comienza el prójimo? Con los tuyos, ¿ya? El prójimo comienza en nuestra propia casa. Porque qué triste, y esto es algo que yo viví y fui enseñado, pero hoy sigo viendo que muchos no lo han entendido. La gente se va a servir en un ministerio, va a servir a la gente, va a las prisiones, a los hospitales, y ahí son un amor de gente, pero en su casa no sirve a su hijo, ni a su esposo o a su esposa. Entonces, ¿cómo ve Jesús que está sirviendo allá afuera? No lo estás haciendo por amor, que es el mandato. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti. Lo estás haciendo por el ministerio, para que vean, para ganar aplausos, reconocimientos, y eso tiene que ir apestoso a las narices de Dios. ¿Ok? Entonces, de veras debemos de valorar que todos los días, y esto es algo que a mí me cambió la vida, en Efesios 2:10, creo que se los he dicho varias veces, Dios dejó escrito, y es el Padre habiéndolo dicho, que desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó las obras para que camináramos en ellas. ¿Te puedes imaginar? No había sido creado el mundo. No existía ninguno de nuestros antepasados, ninguno de nosotros había nacido. Y Dios ya había soñado con cada uno y había visto en detalle el día a día de cada uno y qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Entonces, cuando yo comencé a tener tanta reunión, un día le dije, ayúdame cómo funciona esto, porque yo no tengo que estar preocupado que gente llega. Y me dijo, no, hombre, Efesios 2:10, esto es fácil. Usted solo está respondiendo a algo que yo diseñé. Y ahí entendí que Dios no improvisa nada. Cuando Jesús dijo, consumado es que toda la obra está completamente hecha. Y al Padre la había creado toda, pero cuando Jesús ya pagó el precio por nosotros, entonces ya estaba todo hecho, todo realizado, todo ganado, todo vencido. ¿Ok? Entonces, el mensaje hoy es eso, necesitamos crecer en fe. Sí, ok. Pero ¿cómo se crece en fe? Usándola. ¿Y con quién la vas a usar? Con las personas que todos los días, a derecha o a izquierda, Dios nos pare. ¿Ya? Y voy a terminar con esto.
yo como al principio no sabía qué personas me tocaban, ¿verdad? Yo no quería ser imprudente y como uno tiene temor, dice, si le hablo a este y si me rechaza, la que horrible, ¿verdad? Entonces se me ocurrió una brillante idea y le dije un día, como no sé cuáles son mis prójimos que me tocan a mí, ¿verdad? Que ya están desde antes de la fundación, a derecha y a izquierda, ¿por qué no me ayudas para ir identificando cómo se hace? Entonces, todo aquel prójimo que me pregunte a mí, Señor, ¿y usted a qué se dedica? Ah, ese me toca a mí, ese sí me va a sentar y le voy a invitar a café y le voy a hablar y voy a orar y voy a hacer todo lo que se me ocurre, porque ya sé que me ayudaste para identificar. Y miren, muchachos, me pasaban cosas, estaban haciendo cola en el banco para cambiar un cheque o hacer un depósito. Y la persona que iba adelante, a veces se da la vuelta y me decía, aquí cómo se tardan, así. Pero bueno, hay que esperar, ¿verdad? Sí, usted no tiene prisa, yo sí tengo prisa. Bueno, sí, pero estoy aprendiendo paciencia, ¿verdad? Entonces me decía, ¿y usted a qué se dedica? Yo decía, ay, no puede ser. ¿Ya? Entonces le decía, ¿sabe qué hago? ¿Sabe por qué tengo paciencia? Porque un día el Señor Jesucristo me tocó y mire, mi vida ha cambiado. ¿Qué? Pero así como, y en la fila del banco, imagínate. Y en eso veía que se tocaba la frente. ¿Qué le pasa? No, es que esa mi migraña no me deja. Le dice, deme la mano. ¿Y para qué? Me decía, no, hombre, no es donde tiene el depósito, deme la otra mano. Y me daba la mano y oraba. Bueno, y ya, una oración sencilla, Señor, ayúdale con su dolor a mí. Bueno, la llamaban, se iba a su ventanilla, yo me iba a la mía. Mi sorpresa era que al salir del banco me estaba esperando. Mire, señor, explíqueme, fíjese que se me quitó el dolor. Y entonces ya ahí me quedaba 10 minutos con él y comencé a decir, no, hombre, Dios lo que nos ha entregado a cada uno para que no solo nos aumente la fe, sino siga entregándonos más, nos pone todos los días personas a derecha y a izquierda para que podamos extendernos a ellos, dándoles con cosas sencillas, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Nuestra fe crece, de veras, ahí podemos decirle a Dios, te amo. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando y extendiéndonos a otros, ¿ok? Entonces, gracias por escuchar y gracias porque quiero orar para que a partir de mañana los prójimos que Dios ponga te sea fácil identificarlos, porque ¿por qué los pone Dios ahí? Porque nos quiere bendecir cuando nosotros nos extendemos a ellos. Ese es el plan maestro de Dios.